Gracias amigos por continuar con nosotros en nuestro programa del Libro del Cielo, volumen 16. Les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 1656 de marzo 22, 1924. Necesidad de escribirlo todo. La Virgen hizo el más grande milagro. Solo esta doctrina podrá detener a las generaciones humanas que corren en vertiginosa carrera en el mal. Habiendo dicho al confesor lo que está escrito arriba, decía que él no estaba convencido de esto, que si fuera verdad, esta mañana se debería ver al mundo cambiado, o al menos en parte. Entonces yo he quedado con dudas y casi con la voluntad de no querer escribir más y de no decir nada más. Entonces, al venir mi amable Jesús, me he abandonado en sus brazos y he desahogado con él mi corazón. Le he dicho cómo pensaba el confesor y que para creer quisieran ver cosas prodigiosas, milagros, etc. Y mi amado Jesús, estrechándome a él, como si con su contacto quisiera despejarme las dudas que me afligían, me ha dicho: Hija mía, ánimo, no te abatas. Si no fuera necesario que tú escribas, no te habría obligado al sacrificio. Tú debes saber que cada efecto, bien, valor que te hago conocer sobre mi voluntad y lo que la criatura puede hacer viviendo en ella, son otros tantos gustos, carnadas, imanes, alimentos, armonías, perfumes, luces. Así que cada efecto que te digo contiene su propiedad distinta. Por lo tanto, no manifestando todos los bienes que hay en mi querer, y hasta donde el alma puede llegar viviendo en él, harías faltar una carnada para pescarlas, o un gusto para halagarlas, o bien un imán para atraerlas, un alimento para saciarlas. Así que faltaría la perfecta armonía, el placer de los perfumes, la luz para encaminarlas. Y por eso, no encontrando todos los bienes posibles, esto es, no conociéndolos, no tendrán ese gran deseo de elevarse sobre todas las otras cosas para hacer vida en mi voluntad. Además, no te preocupes de lo que te ha sido dicho. También mi mamá tenía por vida mi querer. No obstante el mundo hacía su curso en el mal, nada se vio cambiado, ningún milagro externo se vio en ella. Sin embargo, lo que no hizo en el bajo mundo, lo hizo en el cielo, con su Creador. Con su vivir continuo en el querer divino, formó lugar en ella para atraer al Verbo a la tierra. Cambió la suerte del género humano e hizo el más grande de los milagros, que ningún otro ha hecho y que jamás podrá hacer. Fue milagro único, transportar el cielo a la tierra. Quien debe hacerlo más, no es necesario que haga lo menos. Sin embargo, ¿quién sabía algo de lo que hacía mi mamá? ¿Quién sabía lo que hacía con el Eterno para obtener el gran portento del descendimiento del Verbo en medio de las criaturas? Se supo solo por algunos, en mi concepción, que fue ella la causa, y por muchos, cuando me vieron expirar sobre la cruz. Hija mía. Espérame, yo creo que vamos a ver, o sea, lo primero, ¿no? Si no fuera necesario que tú escribieras, no te lo pediría. Y le da la razón. O sea, es prácticamente una verdad, es como el escalón para poder llegar a la siguiente. Es que los elementos necesarios para entender la siguiente verdad se encuentran en las anteriores. Por eso es que si nosotros brincamos, o sea, en verdades, definitivamente nos vamos a quedar con muchas lagunas y probablemente nos vayamos a desviar, vayamos a sacar conclusiones no verdaderas. Sí. Esa es la necesidad de que Luisa escribiera en orden todo, y ahora es la necesidad de que nosotros leamos en orden y todo. O sea, porque si no lo tenemos el total, nos vamos a desviar. Y entonces podemos meter ideas que pudieran encajar en esos lugares, pero ideas del mundo, ideas de voluntad humana.
y que pensamos, las recubrimos, yo no digo que a la mala, sino con buena voluntad, las recubrimos dizque con voluntad divina, pero en realidad no estamos siguiendo los lineamientos que él nos ha dicho, porque en realidad, o sea, lo que está faltando es la base para entender lo siguiente, ¿sí? Entonces, esto era totalmente necesario. Aquí Jesús lo pone como gustos, alimentos, imanes, o sea, cosas para atraer. También será porque somos tan diferentes todos, que Jesús nos quiere tan diferentes, que a cada quien lo jala con diferente... Exacto, a alguien le llama la atención algo, a alguien le llama la atención otra cosa, pero es necesario tenerlo todo para entenderlo. O sea que ese es el punto. A lo que queremos llegar es que todo es necesario, todo. Sí. Por lo tanto, o sea, aquí a Luisa le está hablando de escribir, a nosotros nos está hablando de leer, ¿sí? Y de ir en ese orden, ¿no? Dice, ahora, de lo que le ha sido dicho, ¿qué es lo que le habrán dicho a Luisa? Pues que no estaba convencido el sacerdote, ¿no? Y que porque si fuera verdad ya hubiera cambiado el mundo de alguna manera. O sea, que se hubieran visto resultados, ¿no? Exacto. Y entonces Jesús, o sea, concuerda, bueno, con todo lo que ha dicho, que el alma que vive en su querer parece que no hace nada, pero lo hace todo, porque concurre conjunto con el acto divino en todas las obras de él. Y eso no se ve, no se nota, ¿no? Sí, no, y toda la santidad de la Virgen no evitó lo que le pasó a Jesús. También. Entonces, toda la santidad de Luisa y de los que vivan en divina voluntad no va a evitar el castigo que tiene que caerle a la humanidad. Así es. Y sin embargo, según nos dice Jesús aquí, la Virgen hizo el milagro más grande que se puede hacer, ¿no? Que es transportar el cielo a la tierra. O sea, al Verbo eterno, ponerlo en la tierra y hacer que se ponga como vínculo de unión entre lo divino y lo humano. Y eso se lo debemos a la Virgen. Sí. Que es el portento de los portentos, y no hizo nada prodigioso en su vida normal, se podemos decir, ¿no? Y no se notó. Así es, y no se notó. En fin, a ver, seguimos. Hija mía, por cuanto más grande es el bien que quiero hacer al alma, y que este bien debe descender para bien de las generaciones humanas, y que debe darme una gloria completa, tanto más la traigo a mí y hago madurar, conservar este bien entre yo y el alma. La segrego de todos, la vuelvo ignorada, y cuando mi querer quiere que se acerque a alguna criatura, se necesita todo mi poder para hacerla someterse al sacrificio. Por eso deja ser a tu Jesús y tranquilízate. Aquí donde dice la segrego de todos. Sí, es cierto, el alma la va apartando, o más bien el alma se va apartando, ya no quiere, pues ya estar en el mundo, ya se va también apartando el alma, ¿no? Creo que es también algo que es muy necesario. O sea, el mundo penetra en nosotros y penetra a través de los sentidos. Sí. O sea, penetra a través de nuestros 5 sentidos y penetra también a través de las relaciones. O sea, las relaciones ya no nada más del mundo que entra por los sentidos, sino entra por las relaciones con el prójimo y que entra por la parte moral, por el sentimiento, que es el apego, el apego a el amor, que llamamos nosotros, a los familiares, a los padres, a los hijos, a todo lo que es el entorno de la criatura, ¿no? También entra por medio de, ahora combinado, el amor y el gusto por cosas del mundo. En fin, entonces Jesús lo que quiere es exclusividad. Sí. Y en una criatura como Luisa, que es más o menos la misión de Luisa, sería en cierto modo comparable con la misión de la Virgen.
que no hay comparación en cuanto a magnitud, pero la Virgen estaba destinada a ser la madre de Jesús y a ser la depositaria de todo lo de la Iglesia y a ser, hasta donde sabemos, como corredentora, participante de todo lo que Jesús hizo. Todavía no está definido este dogma, pero bueno, sabemos por todo lo que nos ha dicho Jesús a través de esta obra, que María participa de esa obra redentora. Entonces, todo esto que está haciendo así, está en María, y ese es una exclusividad. Si María hubiera compartido con el mundo, como que hubiera sido más difícil para Jesús poder tenerla y de poner en ella todo lo que ha puesto. Luisa es similar. Luisa es donde se pone la primera transmisión del reino de la divina voluntad y se le erige como cabeza de misión, que es la cabeza de misión de vivir en su voluntad. Por lo tanto, Luisa debe contener todos los bienes que toda esta obra tiene para toda la humanidad. Así que en Luisa es súper necesario tenerla en exclusividad con Jesús y que no penetre nada del mundo, para que Jesús pueda hacer su obra completa en ella, ¿no? Dice, y cuando mi querer quiere que se acerque a alguna criatura, se necesita todo mi poder para hacerla someterse al sacrificio. Uh-huh. ¿Qué será como? Que le quita toda. Si viviéramos en la divina voluntad, bueno, vamos a poner a Luisa. Vivía en la divina voluntad. Uh-huh. Por lo tanto, en esa divina voluntad, ella encontraba todo. Sí. Y el acercarse a criaturas externas a esa divina voluntad, como que le costaba mucho trabajo. El primero era el sacerdote, porque tenía que compartirle todo lo que había vivido con Jesús en el momento anterior que estuvo con él. Luisa daba clases de tejido de los adornos, de los manteles, de los altares. Y también eso debe haber sido una terrible sufrimiento para ella, el verse separada un poco de su continuo estar en Jesús. O sea que esa debería ser nuestra vida, ¿no? Sí. O sea, un estar totalmente en Jesús, concurriendo con Él en sus obras de la creación, en sus obras de la redención, de la santificación, en todo. Lógico, la compañía de criaturas disturba al alma y la saca de ese ambiente, ¿no? Para un alma que ya probó lo que es vivir junto con Jesús, eso debe ser la muerte. Sí, porque dice, se necesita todo mi poder para hacerla someterse a ese sacrificio, ¿no? Uh-huh. Para nosotros hasta es agradable que decimos, ya un rato de solaz, vamos a distraernos un poco, ¿no? Uh-huh. Seguimos, ¿sí? Y yo, Jesús mío, ellos tienen razón, dicen que no ven ningún hecho, ningún bien positivo, todas son palabras. Uh-huh. Y yo, no que quiera algo, lo que quiero es que haga como quieres tú mismo, que haga tu santísima voluntad, y que lo que pasa entre tú y yo quede en el secreto de nuestros corazones. Uh-huh. Y Jesús. Hija mía, ¿te habría gustado que mi redención la hubiera obrado en el secreto de mi Padre Celestial y de mi querida mamá que debía concebirme? Y además que ningún otro hubiera sabido que yo había descendido a la tierra. Un bien, por cuán grande sea, si no es conocido no produce vida, no se multiplica, no es amado ni imitado. Así que mi redención habría quedado sin efecto por parte de las criaturas. Hija mía, déjalos decir y hazme hacer. No te preocupes y haz todo lo que yo hice estando en la tierra, tanto interior como exterior,
y que no se conoce aún ni ha recibido su pleno y deseado fruto, especialmente mi vida oculta. Las criaturas casi nada conocieron de todo el bien que hice. Sin embargo, sirvió admirable y prodigiosamente ante mi Padre Divino, para preparar y hacer madurar el fruto de la redención. Pero aparentemente yo vivía junto a las criaturas ignorado, pobre, abyecto y despreciado. Presto decía nada. Ante mi Padre yo era lo que era, y mi obrar interno abría entre el cielo y la tierra mares de luz, de gracia, de paz y de perdón. Mi interés era el de abrir el cielo para bien de la tierra, cerrado desde hacía tantos siglos, y que mi Padre mirara con amor a las criaturas. El resto, hecho esto, vendría por sí mismo. Así que esto no fue solamente un gran bien, sino fue el todo, fue la levadura, el preparativo, el fundamento de la redención. Así es de ti. Es necesario que ponga la levadura de mi querer, que forme los preparativos, que ponga los fundamentos, que entre tú y yo haya sumo acuerdo, entre mis actos internos y los tuyos, para abrir el cielo a nuevas gracias, a nuevas corrientes, y disponer a la majestad suprema a conceder la gracia más grande, que su voluntad sea conocida en la tierra, y que viva en medio de las criaturas con su pleno dominio, como vive en el cielo. Y mientras tú te ocupas de esto, ¿crees que la tierra no reciba ningún bien? Ah, te equivocas. Las generaciones corren vertiginosamente por una pendiente en el mal. ¿Quién las sostiene? ¿Quién impide que queden sumergidas en su carrera vertiginosa hasta desaparecer de la faz de la tierra? Recuerda que no hace mucho el mar rompió sus límites bajo la tierra, amenazando de tragar países enteros, y tu mismo país estaba en gran peligro. ¿Quién detuvo ese flagelo? ¿Quién hizo detener y encerrar las aguas en sus límites? Es precisamente este el gran flagelo que se prepara a la horrible carrera vertiginosa de las criaturas. Esto, bueno, está anunciando un castigo que va a venir a futuro. Sí. O sea, no es en ese momento, pero ya está preparado. Uh-huh. Que es ese mar, el mar que abre camino por debajo de la tierra para engullir ciudades, países enteros, ¿no? Sí. ¿Y todo eso a qué se debe? Pues al pecado, porque el hombre no se salió completamente a lo que estaba destinado. Uh-huh. Y por eso son los flagelos, o sea, porque la creación está en orden. La creación está en orden, la creación nunca se ha salido de los planes de Dios. Uh-huh. ¿Y por qué no se ha salido? Porque no tiene libre albedrío. Exacto, porque no tiene un libre albedrío, porque no tiene una voluntad que pueda vivir por sí misma, o sea, que pueda llevar una vida separada de Dios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ahorita dice que, pero dice que ya la creación está en contra de la criatura, o sea, ya los elementos ya están porque lo ven completamente fuera de la divina voluntad, fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Porque la creación está como atada a nuestras decisiones, ¿no? Así es. O sea, todo lo que nosotros decidimos, o sea, repercute en todo, pero toda la creación está esperando prácticamente el que el hombre llegue a ese nivel para que pueda desbordar sobre él todo lo que tiene, que eso es lo que nos decía San Pablo, ¿no? Aquí lo que Jesús es algo que también es digno de mencionar, es que todo lo que él hacía en favor de la familia humana quedaba prácticamente oculto, no se conocía, no salía a la luz. Y eso es lo que le está diciendo, es que contigo es más o menos lo mismo. Uh-huh. O sea, todo el bien que estamos encerrando en ti no es ahorita en este momento, sino eso saldrá a posterior. Sí. Pero eso no quiere decir que no se esté haciendo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el consejo de Jesús? Olvídalos, no les pongas atención, tú sigue, vamos a seguir en lo nuestro. Sí. Y deja que el mundo corra.
que lo mismo que pasó conmigo pasará contigo. Y ¿Sí? si no ves resultados ahorita, los veremos después, ¿no? Posiblemente. Bueno, sí, lo vamos a ¿Verdad? ver definitivamente después. Ujú. Quizá no lo alcancemos a ver en vida. Digo, quizá. Pero lo veremos desde el cielo, sí. Igual que Luisa no lo alcanzó a ver en vida, ¿no? Sí, pero también dice que se está viendo todo el mal, pero que si no estuviera sería mucho peor. Así es. Ujú. Y luego, esta parte dice, así es de ti. Es necesario que ponga la levadura de mi querer, que forma los preparativos, los fundamentos, que entre tú y yo haya sumo acuerdo entre mis actos internos y los tuyos. Actos internos, no los externos. Para abrir el cielo a nuevas gracias, a nuevas corrientes y disponer a la Majestad Suprema a conceder la gracia más grande, que su voluntad sea conocida en la tierra y que viva en medio de las criaturas con su pleno dominio, como vive en el cielo. ¿Sí? Y luego la otra parte, aunque no veas nada, pero la tierra está recibiendo gracias. O sea, tú no ves los resultados de tu vida, no ves los resultados de tu sacrificio, de tu renuncia, de todo. Pero dice, y mientras tú te ocupas de esto, ¿crees que la tierra no reciba ningún bien? Te equivocas. Las generaciones corren vertiginosamente por una pendiente en el mal. ¿Quién la sostiene? ¿Quién impide que queden sumergidas en su carrera vertiginosa hasta desaparecer de la faz de la tierra? Luisa. Claro. Sí, por eso si no estuviera ella... ¿Quién sabe Sí, qué? ya Así es. no existiría la tierra posiblemente. Seguimos. Y dice, recuerda que no hace mucho el mar rompió sus límites bajo la tierra, pero a lo mejor eso nada más se enteraron Jesús y Luisa, ¿o? Sí, o ¿Se sea, habrá pasado es algo, no ha pasado. Y aquí le dice, este castigo está reservado para el futuro. Sí. O sea, yo pienso que Luisa lo detuvo en aquel tiempo, pero ya está. Y por lo menos para Italia, porque aquí dice, Sí. dice, y tu mismo país estaba en gran peligro. Así que bueno, pues estamos... Es parte de la purificación, doctor. Es parte de la purificación. Así es. Bueno. Luego dice, es precisamente el gran flagelo que se prepara a la horrible carrera vertiginosa de las criaturas. La misma naturaleza está cansada de tantos males y quisiera reivindicar los derechos de su creador. Por eso todas las cosas naturales quisieran ponerse contra el hombre. El mar, el fuego, el viento, la tierra, están por salir de sus confines para dañar y golpear a las generaciones para diezmarlas. Sí, yo lo que entiendo, Jesús, por ejemplo, su lugar es dentro del hombre, o sea, entonces, ¿qué necesita Jesús de la creación? Necesita alimento para el hombre. La creación le da alimento. Necesita justicia para el hombre y la creación le da justicia, ¿no? Necesita amor para el hombre y a través de la creación se comunica el amor. Sí, ¿no? O sea es. que la creación está sirviéndonos todo el tiempo. Así es. Si ahorita lo que necesitamos es justicia, se da la justicia. Así es. Esto me recuerda aquello que dice Jesús de las 3 ayudas que Él preparó para que pudiéramos llegar a vivir en la divina voluntad. Y una de esas ayudas es toda la creación. O sea, la creación le sirve a Dios como miembros para llegar al hombre, para darle al hombre todos los bienes que Él quiere, o para castigarlo, como dices tú. Pero también le sirve al hombre para llegar a Dios. Sí, porque el castigo lo lleva a Dios, todo lo que necesita para ir a Dios. Así es. ¿Y te parece poco que mientras la raza humana está sumergida en males irremediables, yo te llame a ti y elevándote entre el cielo y la tierra y fundiéndote con mis mismos actos,
te haga correr en mi voluntad para preparar el acto opuesto a los tantos males que anegan la tierra, preparando el bien, buscando vencer al hombre con mi amor, para detenerlo en su vertiginosa carrera, dándoles la cosa más grande, cuál es la luz de mi voluntad, a fin de que conociéndola, la tome como alimento para restaurar sus fuerzas perdidas, y así, reforzado, se detenga en su loca carrera y readquiera el paso firme para no precipitarse más en los males. Bueno, aquí era Luisa y ahorita ya son las almas que quieran vivir en la divina voluntad que están deteniendo un poco eso o Sí, o sea, ¿verdad? están cooperando y que se va a ver en un futuro. con esto y bueno, qué tanto se pueda mitigar o aplazar, no sabemos, pero de que estamos ya en este momento en de que a las almas que estén viviendo aquí están influyendo en estos castigos, sí. Claro. Muy bien. Entonces, mi Jesús ha desaparecido y yo he quedado más amargada al pensar en la horrible carrera de las criaturas y en el trastorno que la naturaleza hará contra ellas. Entonces, regresando a la oración, mi Jesús ha regresado en forma que daba compasión. Me parecía inquieto, gemía, se dolía, se extendía en mí, se volteaba ora a la derecha, ora a la izquierda. Y yo le preguntaba, Jesús, amor mío, ¿qué tienes? Ah, tú sufres mucho. Dividamos juntos las penas. No quieras estar solo. ¿No ves cuánto sufres y cómo no puedes más? Ahora, mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma en brazos de un sacerdote. Pero mientras que la persona parecía sacerdote, la voz me parecía de Jesús, el cual me ha dicho: Haremos un camino larguísimo. Sé atenta a lo que ves. Y caminábamos sin tocar la tierra. Primero yo lo llevaba a él en brazos, pero como me seguía un perro como si me quisiera morder, yo tenía temor, y para quitarme el temor hemos cambiado posición. Él me llevaba a mí y le he dicho: ¿por qué no lo has hecho antes? Me has hecho sentir tanto miedo, y yo no te decía nada porque creía que era necesario que te llevara yo. Ahora estoy contenta, porque estando yo en brazos no me podrá hacer nada. Y yo decía: me lleva en brazos Jesús. Y él repetía: Llevo entre mis brazos a Jesús. pero el perro seguía todo nuestro camino, y me ha tomado un pie con el hocico, pero sin mordérmelo. El camino ha sido muy largo, y yo preguntaba con frecuencia: ¿cuánto camino nos falta? Y él, Otras 100 millas. después, preguntando de nuevo, ha dicho: Otras 30. y así hasta que hemos llegado a la ciudad. Y ahora, ¿quién puede decir lo que a lo largo del camino se veía? ¿Dónde pueblos reducidos a montones de piedras? ¿Dónde lugares inundados y pueblos sepultados en las aguas? ¿Dónde se desbordaban los mares? ¿Dónde los ríos? ¿Dónde se abrían vorágines de fuego? Me parecía que todos los elementos se ponían de acuerdo entre ellos para dañar a las generaciones humanas y formaban sepulturas para sepultarlas. Pero lo que más se veía a lo largo del camino y que más daba horror y espanto era el ver los males de las criaturas. Todo era tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas densas, acompañadas de un tufo corrompido y venenoso. Eran tantas las tinieblas que muchas veces no se podía discernir qué punto era. Todo parecía fingimiento, doblez, y si algún bien había, era todo superficial y aparente, pues dentro anidaban los vicios más feos y urdían las tramas más insidiosas, que disgustaban mayormente al Señor que si abiertamente hicieran el mal, y esto en toda clase de personas. Qué clase de polilla que corroe toda la raíz del bien. En otros puntos se veían revoluciones, asesinar a las personas a traición. Pero ¿quién puede decir todo lo que se veía? Entonces, yo cansada de ver tantos males, repetí a menudo: ¿y cuándo terminaremos este largo camino? Y quien me llevaba, todo pensativo, respondía: Otro poco. No has visto todo aún. Finalmente, después de muchas fatigas,
me he encontrado en mí misma, en mi lecho. Y mi dulce Jesús, que continuaba lamentándose porque sufría mucho, extendiéndome los brazos, me ha dicho: Hija mía, dame un poco de reposo, porque no puedo más. Y apoyando su cabeza sobre mi pecho, parecía que quería dormir, pero su sueño no era un sueño tranquilo, y yo, no sabiendo qué hacer, me he recordado de la santísima voluntad, donde hay pleno reposo, y le he dicho: Amor mío, extiendo mi inteligencia en tu voluntad para encontrar tu inteligencia increada, de manera que extendiendo la mía en la tuya, hago sombra a todas las inteligencias creadas, de modo que sentirás tu sombra interpuesta a todas las mentes creadas, y así podrás encontrar reposo a la santidad de tu inteligencia. Extiendo mis palabras en tu fiat para poder interponer entre las voces humanas la sombra de aquel fiat omnipotente, y así podrá reposar tu respiro, tu boca. Extiendo mis obras en las tuyas para interponer entre las obras de las criaturas la sombra y la santidad de las tuyas, para dar reposo a tus manos. Extiendo en tu voluntad mi pequeño amor, para hacerte la sombra de tu inmenso amor, que interpongo entre todos los corazones para dar reposo a tu corazón acongojado. Por tanto, conforme esto iba diciendo, mi Jesús se tranquilizaba. Antes de eso, yo creo que es conveniente nada más recalcar un poco que es en todas las obras, o sea, la criatura tiene que irse extendiendo en los pasos, en las palabras, en todo para ir reparando e ir dando lo que las otras criaturas no le han dado. Sí, o sea, pero es en todo. Sí. Por tanto, conforme esto iba diciendo, mi Jesús se tranquilizaba y tomaba un dulce sueño. Después de algún tiempo se ha despertado, pero calmado y estrechándome me ha dicho: Hija mía, he podido reposar porque me has circundado con la sombra de mis obras, de mi fiat y de mi amor. Este es el reposo que yo dije después de haber creado todas las cosas. Y como el hombre fue el último que fue creado, quería reposarme en él, esto es, en virtud de mi voluntad obrante en él, que formando en él mi sombra, debía hacerme encontrar mi reposo y el cumplimiento de mis obras. Pero esto me fue negado, pues no quiso hacer mi voluntad, y hasta en tanto que no encuentre quien quiera vivir de mi voluntad, que forma en el alma la sombra de mi imagen, no encontrando mi sombra, no puedo reposar, porque no puedo cumplir mis obras y dar la última pincelada divina a toda la creación. Por eso la tierra tiene necesidad de ser purgada y renovada, pero con purgas fuertes, tanto que muchos dejarán la vida. Tú ten paciencia y sigue siempre mi voluntad. Bueno, yo creo que aquí vale la pena recalcar esto último, ¿no? Esta pequeña frase. Por eso la tierra tiene necesidad de ser purgada. O sea, en qué intensidad, en qué magnitud, no lo sabemos. Podemos prever que va a ser enorme lo que va a suceder, pero también podemos estar seguros de que los actos en la divina voluntad pueden mitigar estos castigos. Así que todo depende de nosotros. Esto es, de veras, es un peso enorme, porque el peso de lo que va a pasar en esta familia humana, todos los flagelos que Dios querrá poner para corregirnos, dependerán mucho de nosotros. Y digo nosotros porque son las personas que estamos tratando de llegar a vivir en la divina voluntad. Sí. No que vivamos, ojalá ya estuviéramos viviendo, pero en la medida que le pongamos ese esfuerzo, esa dedicación, es en la medida en la que probablemente todo aquello que está preparado disminuya. Sí, a lo mejor no mitigarlo, pero sí acortar los tiempos. Acortar los tiempos, sí. Podría tener algo que ver la frase que dice Jesús de acortaré los aquellos tiempos en virtud de mis elegidos.
O sea, a lo mejor aquí lo hemos entendido siempre mal, y aquí lo que está diciendo es que con la acción de Él, con los elegidos, es lo que va a cortar los tiempos. Así es. O sea, eso de acortar, nosotros hemos pensado, por ejemplo, que es como reducir la cantidad de flagelos, todo. Jesús lo habla en acortar los tiempos, o sea, el tiempo de purificación se va a acortar, y en la medida que vayamos haciendo cada vez más actos divinos, se va a ir alejando el inicio, pero para el final está ya determinado, ese no hay problema. ¿Por qué? Porque este final es ya el establecimiento formal del reino de Dios en la tierra. Sí. Entonces, esto es un decreto divino, ese no se mueve, pero este tiempo de inicio es el que se puede mover. Y eso se va a mover gracias a los actos hechos en la divina voluntad, y es lo que va a ir haciendo que sea más corto el tiempo de purificación. De purificación. ¿Sí? Así que bueno, pues a actuar, queremos realmente hacer que las criaturas sufran menos, que no se vean tan castigadas. Adelante, vamos a seguir tratando de vivir en la divina voluntad, pues, ¿no? Y mientras tanto, démosle reposo a Jesús, circundándolo con las obras de su amor, Así de es. sus obras y de su fiat. Así es, eso es lo que lo va a cortar. Exactamente, el pagarle, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, gracias Elvi, gracias, y a ustedes, amigos, por estar con nosotros, y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, amigos, claro que sí. Gracias.